cocinamos, no solamente cuidamos los niños, no solamente tenemos que ocuparnos de nuestra apariencia física, que nos veamos bien. Una serie de exigencias para las mujeres todavía, a pesar de todo lo que se ha avanzado, no podemos negar. Sin embargo, sigue habiendo una cierta desigualdad en las exigencias para las mujeres respecto a los hombres. De hecho, una última encuesta que hemos conocido dice que crece la brecha salarial entre hombres y mujeres en el año 2015. Esta es la encuesta del INE. Vamos a conversar de esto y de otros temas también con la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por invitarme. Ahora, cuando ves este titular, que de hecho es el titular bien grandote hoy en Publimetro, crece brecha salarial. ¿Cómo se explica eso? Yo te juro que yo no puedo lograr entender. ¿Es culpa de quién? ¿Del empleador? ¿Cómo se decide? ¿Por qué yo a una mujer le voy a pagar menos que a un hombre por el mismo trabajo? La verdad que se explica en parte por discriminación. La verdad es que cuando uno despeja todo lo que son las variables observables que inciden en un salario, que puede ser tus años de educación, tu experiencia, tus posgrados, la rama de actividad donde tú estás, todo eso, hay una parte de la brecha salarial de género que es escandalosa y que tiene que ver con discriminación. Y tú lo mencionaste al principio, eso que dijiste de que las mujeres estamos con la responsabilidad en la casa, de los hijos, del cuidado, finalmente es algo que hoy día está consagrado y perpetuado en un código laboral, en el Código del Trabajo, que es del año 1930. ¿Qué dice? Del siglo pasado, que nos otorga a nosotros el deber exclusivo y el derecho exclusivo del cuidado de los hijos. Y como ese deber y ese derecho no es compartido en partes iguales con los hombres, finalmente eso se traduce de manera bastante sustantiva en las diferencias, en las brechas de género que se expresan en el mercado laboral y, pero como tú dices, la más escandalosa es la brecha salarial. Claro, porque, a ver, cuando alguien contrata a una persona, a un trabajador o una trabajadora, ¿tú crees que ahí le dice, bueno, le ofrecen menos por ser mujer, porque va a tener más problemas, porque por todas estas razones, que en cualquier momento va a pedir permiso, que los niños se enferman o puede quedar embarazada? ¿Esas son las cosas? Claro, lo que pasa es que los empleadores usan las reglas del juego existente y efectivamente hoy día existe una normativa que, por ejemplo, la famosa ley de Salacuna, que obliga a las empresas con más de 20 trabajadoras a pagar Salacuna para los hijos menores de 2 años de las mujeres. Y eso finalmente es un impuesto a la contratación. Finalmente eso se traduce en alguna parte, se carga ese costo y se carga en el salario de la mujer. Ese es uno de los tantos ejemplos que te puedo dar. Claro, o sea, habría que cambiar la ley que sea la cuna obligatoria para los hijos tanto de los hombres como de las mujeres, por ejemplo. Porque, exactamente. ¿no es cierto? Y ahí sí, no habría razón. Eso permitiría equiparar costos de contratación. Ahora, estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, que es la directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Ustedes hacen muchas actividades respecto al tema de las mujeres y la inserción en el mundo laboral, etcétera. Y se codean con gente de poder, o sea, ahí van a las reuniones altos empresarios, en fin. ¿Cuánto creen ustedes que han logrado todos estos años de un trabajo de hormiga que hacen? Es un trabajo de hormiga, yo creo que hemos logrado cosas. Yo creo que hoy día probablemente si tuviéramos que medir nuestro logro, yo te diría que lo más efectivo ha sido nuestro trabajo de incidencia en las reformas políticas que hoy día han permitido que ya existan, por ejemplo, leyes de cuotas para las candidaturas a elecciones para las próximas parlamentarias, que son el próximo año, y también para los órganos colegiados de los partidos. En el tema laboral es todo muy difícil, es aún peor que en la política y obviamente tiene que ver con un montón de factores culturales que se cruzan con estas reglas del juego que yo ya te mencionaba al principio. Estamos insertos en una cultura que es muy machista, donde en general en el mundo empresarial, en las organizaciones, funciona todo con lo que llamamos los sesgos inconscientes, que son como esos atajos cognitivos que nos sirven para muchas cosas, pero en el caso de hombre y mujer atribuyen distintos roles, características, capacidades y lo que se espera
que haga y cómo se comporta un hombre y una mujer en el trabajo. Y ahí se producen también muchas diferencias que van en contra de la mujer y sobre todo que van en contra de la mujer que quiere ascender a altos cargos. Hoy día estamos con unas cifras muy bajas ahí y finalmente esos sesgos están incidiendo enormemente en las oportunidades de desarrollo de carrera que tienen las mujeres. A propósito, tú sabías, me imagino lo leíste, esta encuesta que dice que la mayoría de los hombres prefieren tener un jefe hombre que una jefa mujer. Sí, o sea, a mí en el fondo dice porque las mujeres que parece que, no sé, que son más exigentes, o ¿qué onda? Lo que pasa es que por esto mismo que yo te decía que es lo que se espera que una mujer haga o cómo una mujer se comporte en función de lo que atribuimos que es su rol de mujer o su rol femenino, resulta que sobre todo eso pasa mucho en los trabajos que son considerados más masculinizados, que si una mujer es muy mandona, si tiene un liderazgo demasiado asertivo o autoritario, si tiene una forma de acercarse a los temas que es considerada más masculina, esa mujer también es sancionada, porque se espera que se le atribuyen otro tipo de características, como por ejemplo que sea más cooperativa, que sea más intuitiva, que sea más emocional. Entonces cuando la mujer se sale de ese rango, finalmente también es sancionada por el entorno. Pero Alejandra, la mujer se sale de ese rango también porque se tiene que asumir un estilo masculino de jefatura. Claro, porque finalmente estas son respuestas adaptativas y cuando las mujeres ven y leen en una cultura organizacional que es el liderazgo considerado masculino el que es validado, finalmente van transitando a eso. Y hay 3 características que son interesantes de analizar, que bueno, los norteamericanos tienen una forma muy efectiva de categorizarlas, y es por un lado que estamos demostrando una y otra vez que somos capaces, o sea, tenemos esa obligación que es bien agotadora de pero estar todavía me parece tan antiguo eso. Es muy antiguo, pero todavía tenemos que validarnos de esa manera. Lo otro es esta como cuerda floja en la que siempre estamos, en el sentido de decir, somos femeninas, pero no tanto para que no nos consideren poco competentes, y si somos muy competentes se nos considera masculina, entonces eso tampoco parece que estuviera tan bien. Y bueno, y el tema de la maternidad, obviamente, claro, que es un gran muro. En todas estas acciones que se hacen, iniciativas para luchar contra esa discriminación, y sigue ocurriendo, ¿no será que los métodos no son los mejores? ¿No habría que cambiar tal vez de estrategia? Yo creo que eso hay que hacerlo de todas maneras, y parte de la estrategia es finalmente hacer visible lo que hoy día es invisible, que son estos sesgos inconscientes que todos traemos. Cuando nosotros trabajamos con las organizaciones, hoy día tenemos un trabajo bastante fuerte con empresas y con instituciones, partimos de un trabajo de sensibilización sobre la cantidad de estereotipos que estamos permanentemente cargando a las mujeres en términos de sus funciones. Y a eso también hay que sumarle otras cosas, buenas prácticas, el entender que efectivamente es totalmente injusto que una mujer gane 30% menos que un hombre ejerciendo el mismo cargo. Yo no creo que nadie que tú le vayas a preguntar y te va a decir, no, es normal. Todo el mundo te va a decir de palabra, no, es injusto, pero alguien lo practica. O sea, todos lo practican. Claro. O sea, de hecho todas las últimas mediciones que se han hecho en estos temas de brecha salarial muestran exactamente lo mismo que el titular que sale hoy día en el diario. O sea, claro, el promedio de la brecha salarial es 30%. Y tú dices, ¿por qué es un 30%? Porque a las mujeres se les carga el costo de la maternidad. Ese es uno. Otro, porque a las mujeres les cuesta más ascender a los altos cargos, porque no se las considera suficientemente competentes. Eso es otro. Porque las mujeres están aglutinadas, se podría decir, en aquellas funciones de las organizaciones que son una prolongación de su trabajo de cuidado o de ese rol. Entonces, ¿dónde están las gerentes? Están en marketing, comunicaciones, están en recursos humanos, están en todas aquellas sectores que son parte del rol que se considera que es el rol que nosotras tenemos que ejercer. Entonces, para poder cambiar estas reglas del juego, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que mirar distinto, hacer visible aquello que hoy día es transparente para la gran mayoría, y eso supone tener una disposición distinta a estos temas. Hay, en general los empresarios, por ejemplo, están súper reluctantes a lo que es generar cuotas, por ejemplo, o acciones afirmativas para nombrar mujeres en altos cargos. ¿Sirve de algo esto de generar cuotas?
Nosotros creemos que sí, la verdad es que hemos ido... positiva, como se dice, porque también, por ejemplo, al generar cuotas, como le pasó a la presidenta Bachelet en el gabinete, que finalmente no pudo cumplir eso de claro, o sea, bueno, mira, de tener la misma cantidad de ministros hombres que mujeres. No lo pudo cumplir, pero aun cuando no lo pudo cumplir, en ese primer gobierno mantuvo un balance bastante interesante, de 70-30. Pero yo te quiero decir una cosa, nosotros hemos llegado a la convicción, después de muchos años de trabajar en esto, que si dejamos toda la autorregulación, que es lo que obviamente hoy día más se defiende, generar metas, ver de qué manera podemos cambiar estos números que son bastante malos para las mujeres, podemos demorarnos 50, 100 años más. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es algo que esté totalmente instalado. Entonces, ¿para qué sirven las cuotas? Las cuotas, que son medidas temporales de acción afirmativa, que se hacen además progresivas en el tiempo, que han funcionado súper bien en Europa, por ejemplo, sirven para eso, para cambiar ese momento uno de darle a la mujer la oportunidad para estar. Y después se validan los que son capaces. Entonces, nosotros creemos que es una buena estrategia. Ahora, si hay tanta resistencia, entonces hay que ponerse las pilas y realmente cambiar la cultura que tenemos hoy día, porque la verdad es que nos tiene muy desaventajadas a las mujeres. Estamos conversando con la directora ejecutiva de la Fundación Mujer, Alejandra Sepúlveda. Ahora, por ejemplo, cuando se habla del mundo de la política, si tú revisas lo que son los partidos políticos tienen los hombres un mucho más peso que las mujeres. No solamente la cantidad de cargos, sino peso en cuanto a que lo que dice un político hombre que una política mujer dentro del partido tiene más peso en la opinión pública. Lo dijo él. Eso también se da, y eso después es lógico que se reproduzca. Claro, ¿no? Es un reflejo de lo mismo, es un reflejo de esta misma cultura machista en la que estamos insertos, que finalmente le da al hombre como la posibilidad de brillar en la dimensión pública, la que te da poder, la que te da prestigio, y a la mujer más bien la tira siempre hacia el lado del mundo privado, de la familia, donde efectivamente hay menos poder ahí. O sea, siempre te quieren decir, no, oye, si la mujer ronca en la casa, la mujer decide ahí, pero finalmente lo que queremos las mujeres es tener poder de decisión fuera del hogar, en el mundo público. Y ahí te diría que los partidos están obligados de ahora en adelante a hacer cambios bastante sustantivos por esta ley que yo te digo, y porque si tú te pones a pensar también esta situación que enfrentan las mujeres es bien injusta, porque más del 50% de los militantes de los partidos son mujeres, quienes organizan todos los bingos, todas las campañas electorales en terreno, la mayoría son mujeres. Y después, ¿qué pasa? Llega el señor candidato a hacer su despliegue, y ese despliegue se lo ha preparado un montón de mujeres comprometidas con sus partidos, digamos. Basta revisar quiénes son los secretarios generales de los partidos. Exacto. La mayoría son hombres. Estamos con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de la Comunidad Mujer. Yo recién dije fundación, me trastabillé, me trastoqué. Alejandra, ustedes se reunieron como Comunidad Mujer con la presidenta Bachelet para entregarle un documento sobre la situación de las mujeres en el sistema de pensiones. Sí. La presidenta ya dijo que si se aumentaba la edad de jubilación para las mujeres, tendría que haber una forma de compensar. En fin, ¿qué le fueron a proponer ustedes? Mira, nosotros básicamente les fuimos a decir a la presidenta que fuera cual fuera la reforma al sistema de pensiones, tenía que haber una atención especial a la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres. Las mujeres tienen pensiones muy bajas en nuestro país. El promedio del retiro programado son 97.000 pesos para las mujeres. Y El promedio, o sea, la pensión es baja para hombres y mujeres. Sí. Pero en el caso de las mujeres, este sistema de capitalización individual que tenemos es muy perjudicial, porque por todas las cosas que hemos hablado antes, no logramos reunir a lo largo de nuestra vida un monto suficiente como para tener pensiones dignas. Entonces le planteamos que creíamos que era muy necesario terminar con las tablas de longevidad diferenciada, que hoy día nos calculan en promedio que vamos a vivir 90 años, a los hombres 85, y por lo tanto ese poquito monto de pensiones que acumulamos a lo largo de nuestra vida se divide en más tiempo. El tema es controvertido, es difícil, nadie dice que no, pero en definitiva nosotros tenemos que transitar hacia un modelo de
de seguridad social donde haya más solidaridad, porque lo que existe hoy día efectivamente nos tiene bien atados y finalmente nos tiene bastante condenados en general a la población a una situación de vejez muy, muy empobrecida. Y en ese sentido, hoy día que se va a empezar a dar esta discusión, la presidenta nos dijo que ella tenía un interés enorme de hablar con todos los actores involucrados y generar un acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional implica ponernos de acuerdo en que efectivamente hacia adelante, si nosotros no incluimos más solidaridad en el sistema, la verdad es que no vamos a lograr cambiar esta situación, y a las mujeres la solidaridad en el sistema las beneficia enormemente por todas las desventajas que tenemos en el mundo laboral. O sea, la comunidad mujer estaría, por ejemplo, por la opción de que el 5% que se agregaría a los aportes fueran a este fondo tripartito, de donde va a ser más solidario con... Nosotros creemos en que es necesario tener un fondo tripartito. Yo creo que el tema de la proporción que se va a destinar ahí, si es el total o si es una parte, es algo que hay que discutir ahora, que van a discutir, por supuesto, los técnicos. Pero ustedes no tienen una postura todavía. No tenemos una postura todavía, pero sí tenemos claro que esa solidaridad es necesaria en un país como el nuestro, donde partimos de una situación de desigualdad de ingresos que es muy grande. Mira, hay una columna que escribió Carlos Peña hace poco tiempo atrás que decía algo que es muy cierto. Si nosotros tuviéramos todos las mismas oportunidades, si tuviéramos todos la posibilidad de tener movilidad social, de ascender de manera lineal en el mundo laboral, un sistema de capitalización individual puro como el que existe hoy día estaría bien. Pero no es así. O sea, todo depende de dónde naciste, de la clase social, de tus oportunidades de educación, de si te va bien o no. Y muchas veces eso no es un correlato de todo tu esfuerzo. Hay gente que se esfuerza enormemente y no logra mover mucho su situación. Entonces, la verdad es que tenemos que cambiar un poquito la mirada y pensar más solidariamente. Bueno, le agradecemos a Alejandra Sepúlveda, que es la directora ejecutiva de la Comunidad Mujer, por compartir estas reflexiones sobre la mujer en esta sociedad. Habría que partir cambiando, por ejemplo, el marido que trabaja, la mujer trabaja, pero ¿quién lleva siempre los niños al médico, va a las reuniones de los niños? La mujer. Es que yo no puedo, mi amor, porque siempre es más importante, pareciera, la obligación del hombre que de la mujer, en general. Ya partiendo por ahí, ¿no es cierto? Cierto, y además si nosotros nos ponemos a pensar, la mujer ha subsidiado históricamente el desarrollo del país a través de esto, del trabajo no remunerado que no se reconoce. Y hoy día en las que trabajamos 8 horas fuera del hogar y trabajamos 6 dentro del hogar, mientras que los hombres apenas aportan 2 horas en esa total. Comunidad Mujer tiene trabajo para rato. Entonces, gracias, Alejandra, que te vaya súper bien. Gracias a ti.